Olá, eu sou Betty Adan e este canal se chama Betty por el Mundo. Para legenda em português, clique em configuração. For subtitles in English, please click on settings. Gracias por haber venido, como estoy contenta. Estoy súper contenta. Vamos a viajar juntos y va a ser genial. Un lugar diferente. Hubo una persona que me preguntó si vamos a ver tuaregs o beduinos en los glaciares. No, no llega a ser tan exótico hacia ese punto, pero va a ser un viaje diferente. Aparte porque creo que los lugares lo vemos, a lo mejor vamos al mismo lugar con la misma persona y vemos cosas diferentes, totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la vivencia nuestra, ¿no? Con nuestra experiencia de vida, con la educación, con un montón de cosas que yo veo y vos no ves. Y yo pienso que García Márquez tiene razón cuando dice que la vida no es la que nosotros vivimos, sino la que recordamos. Es verdad. Y para ilustrar eso, yo te voy a contar una anécdota. Anécdota, esa palabra es muy difícil. Bueno, en fin, te voy a contar algo. Había un hombre que quería vender su casa y pidió a Olavo Bilac, que es un poeta brasileño, que redactara el aviso para vender su casa. Y Olavo Bilac hizo el aviso. Yo te voy a leer. Se vende encantadora propiedad donde cantan los pájaros al amanecer en las extensas arboledas. Rodeada por las cristalinas aguas de un lindo riachuelo, la casa, bañada por el sol naciente, ofrece sombra tranquila de las tardes en la baranda. Pasado un tiempo, Bilac le pregunta, ¿y vendiste la casa? El hombre no. Leí el anuncio y dijo, pero esta es mi casa. ¡Qué linda! No la vendí. O sea, que muchas veces nosotros tenemos la belleza, algo precioso al lado, enfrente, qué sé yo, y no vemos. O sea, hay que saber mirar, hay que saber ver las cosas, ¿no es verdad? Entonces, lo mismo pasa con Alaska. Yo he visto fotos, o la mayoría de las fotos que están en internet, es frío, un paisaje duro, frío, una foto que no dice nada, montañas con hielo, así, unas casitas y una. Pero no, Alaska es divino, es monumental, es inolvidable, es inolvidable. Son montañas poderosas como unas señoras así, poderosas, seguras, firmes, que irradian luz, naturaleza, que te protegen. Es muy lindo, o sea, según como uno mira, ¿no? A la vez es inocente, es pura, es digna, es noble. Alaska es inolvidable, inolvidable. Te cuento que fui al aeropuerto, fui para Alaska con una chaqueta que aguantaba 40 grados bajo cero, qué exagerada, ¿no? Y llego al portón de embarque, hay un chico, un muchacho joven, oriental, con bermudas. Yo dije, no puede ser, acá hay algo mal, estoy equivocada de vuelo. No, empezamos a conversar, él iba todos los años ahí para trabajar, ya tenía un trabajo garantizado y me contó que los jóvenes de los 4 rincones del mundo van a trabajar, muchos de biólogos, o sea, unidos a carreras vinculadas a la naturaleza, trabajan en los parques, en hoteles, ya con su trabajo y son muy bien remunerados. No sé si sabes, pero el gobierno americano paga $900, además del sueldo, mensuales para cada persona que reside ahí, como un estímulo a que no deje la región, ¿no? Pero si salís por 180 días, perdés el beneficio. Pero es interesante de todas maneras. Me preguntas, ¿querés vivir ahí? No sé, pero por 3 años a lo mejor podés. Difícil que yo diga no, pero para probar, para conocer, para vivir un poco, pero es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero en fin, Alaska es una región con 780.000 personas y es el más importante asentamiento de esquimal. Hay 5 en el mundo: Siberia en Rusia, Laponia en Finlandia, Groenlandia, norte de Canadá y Alaska. No sé si sabe, pero el nombre esquimal, que significa indio de la región ártica, incluso Alaska está en el océano ártico, ¿no? Este nombre cayó en desuso porque es considerado despectivo. Entonces, sobre todo Canadá no usa ese término. Ellos usan un término que yo anoté porque es difícil, es inuitis, o si no, yupix.
porque son nombres despectivos, entonces no uso más ese término. En algunos lugares uso los dos, esquimao y ese término. Y el último asentamiento estaba en la bahía de Hudson. Ellos distinguieron en 1902 por contagio con enfermedades con los occidentales. Bueno, yo empecé por Juneau. Llegué en Juneau, te cuento que la ciudad de Juneau fue la primera fundada por los americanos una vez que Alaska empezó a pertenecer a los Estados Unidos, ¿no? Y el único acceso a esta ciudad es barco o avión. Y ahí también encontraron evidencias arqueológicas de ser humano, o sea que el ser humano empezó a vivir desde la era 800, según esas evidencias arqueológicas, ¿no? Bueno, empecé en Juneau, hice un crucero con 56 personas de un barco. Vimos los glaciares, que eran realmente hermosísimos. Los glaciares no tan más bonitos que los de Argentina, los de Argentina son más bonitos, son más imponentes, más grandes, no tienen la tierra que tenían los de Alaska, este polvo, ¿viste? A lo mejor porque fue en una época en donde había más tierra en los de Alaska. El de Argentina tiene un azul como el cielo de abril, del mes de abril, este azul fuerte, intenso, son más majestuosos. Estuve a lo mejor más cerca, anduve arriba de los glaciares, en Alaska no. Bueno, después voy a hacer un video sobre Argentina, ¿no? De todas las cosas que he conocido por allá, pero en fin. Vi osos de cerca, vi los osos de cerca y osos oscuros, y es muy loco cuando vos ves los osos ahí cerca, y no uno, varios, y a lo mejor, porque no están en lo más interesante es que no están en el zoológico, están sueltos en la naturaleza, y eso es realmente espectacular, es espectacular. Pasamos por dos ciudades chicas, bajamos, una se llamaba Stika y la otra se llama, yo anoté también, Elsin Cove, la otra ciudad, que está por ahí, muy linda. Nos quedamos unos días en Juneau, que fui a un bar, impresionante, un bar tipo Far West, todo de madera con estas puertas así, entras, todo de madera, rústico, entras ahí y ves escopetas apoyadas en la pared, cabezas de osos y de alces embalsamadas en las paredes, mucho humo en el aire de cigarrillo, olor a alcohol, y no es un restaurante para comer, es un bar donde tomás y comes y copetines, ¿no? Para tapear, qué sé yo. Bueno, ahora y un pianito al fondo, y mucha gente hablando, pocas mujeres. No, había mujeres en otro que yo fui que no, pero había mujeres. Ahora, lo más interesante, las mozas. Por eso creo que no me olvidé del bar. Las mozas, ¿cómo están vestidas? Al estilo fin del siglo XIX, 1800 y mucho así, con vestidos, cada uno de un color, uno todo de rojo, el otro de azul, otro de verde, qué sé yo, mangas ajustadas, vestidos largos, ajustados, acá en la cola como si tuviera un almohadón hacia abajo para dejar la cola empinada, con escotes muy profundos así, con la boca pintada de rojo como si fuera un corazón, un sombrerito y un tul. Caminan con una elegancia, con un charme, con unas bandejitas así, que das vuelta y ellas tienen un movimiento que parece que tiene ruedito en los pies y tan femeninas, tan sensuales, bien seductoras. Bueno, y cuando van a llevar la carta en tu mesa, ¿no? Para el menú, para que vayas a elegir algo, apoyo la pierna así, suben así, hacen la pierna así, muestran las mesas que tienen puestas y por ahí ves la liga que tiene así. Y te dicen así, ¿qué vas a comer? ¿Qué vas a tomar? Pero no como te estoy diciendo yo, lo dice de una manera tan sensual que da la sensación que te mira el alma. En serio, te ve profundamente así en los ojos y te miran así, con una sonrisa, con los dientes, bla. Pues nunca me olvidé de eso, se pasaron años, fui en mayo de 2006 y hasta el día de hoy que me acuerdo de eso. Muy lindo, así con el pelo así, con rulos así, que tiene movimiento. Ellas todas tienen movimiento, con las manos, con todo, divino. Bueno, nos quedamos ahí algunos días, no me acuerdo más. Y una cosa linda de la ciudad es que hay muchas avionetas. Como yo te dije que solo se puede salir de avión o de barco,
hay muchas avionetas, pasan por el aire así, y los chicos de 16 años ya pueden manejarlas, porque son avionetas de 2 lugares, y esta que tiene las planchas así, ellas aterrizan en el agua o en la montaña, ¿no? Es lo más práctico, lo más rápido, imagínate que hay aire, hay agua y montañas. Y eso es muy loco cuando ves a chum, chum. Bueno, en fin, hace parte de la cultura del pueblo, ¿no? Bueno, ¿te gustó esta parte? Vamos juntos para Anchorage, próximo sábado. Yo te espero ahí. Te doy un beso y de nuevo te agradezco que hayas venido. Es muy lindo viajar contigo. Te doy un beso y hasta el sábado. Vamos para Anchorage.